Bien, en la sesión anterior habíamos visto que la primera condición es que tenemos que identificar un problema de investigación. Muchas veces existe una confusión del problema de investigación con los contenidos temáticos de las asignaturas, con las técnicas o con hechos aislados de la realidad. No se olviden que para identificar un problema no es algo que es un tema que nos parece interesante, sino más bien demostrar por qué pensamos que eso es algo que ocurre en la realidad. Porque no se olviden que tenemos que mostrar evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Y en algunos temas que nos habían planteado la anterior vez, sería bueno cómo iban a demostrar eso. No bastaba que el tema fuese interesante o algo razonable. En algunos casos todavía había que preguntar mucho y en algunos, los menos, parece que podía haber futuro en el sentido de que es algo que podría darse. Sin embargo, tenemos que decir que el problema no existe en la realidad, que es el investigador el que lo formula de acuerdo a la forma como abstrae e interrelaciona los hechos que existen fuera de su conciencia. Es decir, se requiere algo de conocimiento para decir que hay algo que requiere ser investigado. Por lo tanto, el problema de investigación es el cuestionamiento que el investigador hace a la realidad en la búsqueda de develar el orden y los nexos existentes entre los fenómenos de la realidad. Por eso se dice que el paso de la realidad al problema científico es el aspecto metodológico más discutido e investigado y requiere mucho de ingenio, intuición y conocimiento. Recordar que todo problema aparece a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad en la cual aparecen dificultades sin resolver. Y eso sí, pocos me han planteado en la sesión anterior, ¿no? Y esta dificultad puede ser de dos tipos, teórica o práctica. Usualmente en el campo de la medicina, los problemas son de carácter prácticos más que teóricos, sobre todo a nivel de pregrado, ¿no? Por lo tanto, se espera que el problema de investigación sea una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada. ¿De dónde? De la realidad. Esperamos que muchos de los problemas no estén en la cabeza del investigador, sino estén en la realidad. Y eso es lo que vamos a incidir en los siguientes talleres y en las siguientes intervenciones cuando ustedes plantean el tema de investigación. ¿Qué otra cosa más podemos decir? Todo trabajo de investigación empieza con la percepción de un problema, es decir, al observar un estado de insatisfacción entre personas o grupos, o al encontrar una laguna en el saber o incoherencia en el saber. Y esto es muy claro que lo tengan presente al nivel que queremos para el pregrado y de acuerdo al encargo de las autoridades. Una vez percibido el problema, y el problema tiene que ver con la variable dependiente, como ustedes verán, debemos explicar y trataremos de identificar cuáles son las características, o sea, cómo esta variable dependiente está relacionado a una o más variables independientes que afectan el problema y con lo cual trataremos de explicarlo.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún repaso? Este es un repaso muy rápido. Por lo tanto, el problema no aparece necesariamente como arte de magia, espontáneamente, sino que más bien es observación científica permanente, es exploración y conocimiento de la realidad. Por eso se dice que un problema bien planteado es ya la mitad de la solución en el proceso de investigación. Vamos a cerrar asistencia. Continuamos. Muy bien. Por eso, ojo, todos atentos. ¿A qué vamos a llamar problema de investigación? En todo caso, la pregunta es, ¿qué es un problema de investigación? Y cuando ustedes me planteen algo que ustedes consideren que es su problema de investigación, deben chequearlo. Debe ser un checklist con esta definición. Si pasa esta definición vuestra idea, significa que probablemente estamos en camino a identificar el problema de investigación. Entonces, se dice que un problema de investigación es un estado de insatisfacción en el conocimiento o en la realidad, en el conocimiento o en la práctica, ¿sí? La que requiere una respuesta o una solución. Y otra definición es que el problema de investigación es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Muy bien. A ver, un voluntario para que nos pueda exponer su idea de investigación en este momento. Doctor, ¿puedo Muy ser bien, yo, por Aldair. favor? Lo escucho, Aldair. Ya, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, el título o que estoy planteando es las características clínico-epidemiológicas del acné vulgar en pacientes de 13 a 20 años en el Hospital Antonio Lorena del Cusco. No En va. es- Tiene una sola variable. Es Sí, doctor, netamente descriptiva. doctor, o también podría ser No, los no. factores. Nuevamente, ya pasó su oportunidad. Kevin Iván Cárdenas. Ya, doctor, gracias. Nuevamente, no queremos estudios descriptivos. No es porque yo lo diga, sino muy bien. Sí, doctor. Un momentito. Ok, Ya, lo escuchamos. el tema de investigación, doctor, que yo quiero investigar es variables de riesgo asociados al contagio de COVID-19 en pacientes pediátricos que afectaron la aparición y el brote de enfermedades respiratorias estacionales en el Hospital Lorena Cusco. Wow, muy rimbombante tu título. A ver, pero ¿qué es lo que quieres estudiar? A ver, dinos en tus palabras y Eh, explícanos. en simples palabras, doctor, lo que quiero decir es, obviamente, como sabemos, existen variables de riesgo asociadas a al contagio en COVID. Y estas se han visto menguadas porque, no digo que menguadas, sino que estas, como sabemos, se ha tomado las medidas de prevención al 100% para evitar el COVID-19. Y bueno, paralelamente las enfermedades respiratorias estacionales que se daban comúnmente en nuestra región han ido disminuyendo en cantidad y en aparición. Tales son los boletines de la DIRESA que he estado viendo también, en cuales en la mayoría de los porcentajes la aparición de estas enfermedades estacionales que comúnmente tenían valores mucho más altos han visto una reducción normal porque estas, ¿cómo puedo decir? Estas variables de riesgo que
asociadas directamente al brote de estas enfermedades estacionales se han visto, ¿cómo se podría decir? Se han visto prevenidas porque, por el miedo a cada uno de contagiarse a COVID y se han visto reducidas hasta en un cierto caso. Entonces, lo que quiero llegar a es que si llegamos a un punto en donde logramos una prevención de contagio tan básico como es en el COVID, se pueden lograr mayores resultados a la larga, y evitando estas otras enfermedades que también eran comunes y caminaban a la par. Ujú. Entonces, lo que quieres estudiar son qué factores están relacionados a qué, al COVID en niños. Eso es lo que vas a estudiar. ¿Pretendes estudiar? Sí, doctor. O sea, prácticamente lo que yo pretendo es asociar en sí las variables que comúnmente hacían que los niños se contagien con las enfermedades estacionales. Entonces, estos ¿Qué niños, variables? ¿Qué eh, por factores? ejemplo, por ejemplo, uno que son los nidos que generalmente los niños llegaban a los nidos y se quedaban buen tiempo y un ejemplo eran las enfermedades respiratorias, que eran muy fácilmente de contagiar. Otro eran los colegios. Otro era también la forma en que las madres tenían el cuidado en la casa, en la casa con ellos. O la forma en que incluso tenían la crianza de sus hijos, que era al aire libre, podían tener a sus hijos dentro de la casa o afuera antes, y con la diferencia ahora del COVID, que hemos visto, por ejemplo, lo que es el espaciamiento social y también las nuevas formas de barrera, como estos niveles e índices se han visto menguados con el tiempo. Ujú. Ahora, ¿cuál crees que es la diferencia entre ahora los que tienen COVID respecto a los que no tienen COVID en niños? Eh, en- Respecto a los que no tienen COVID. La diferencia quizás sería en la... no le entiendo bien, doctor. O sea, A ver, vamos a ver. Ahorita hay niños con COVID y hay niños sin COVID. claro. ¿Qué hace que los niños tengan COVID y unos sí tengan y otros no tengan? Porque me Mm, has hablado mucha teoría y ujú, está muy bien ya, pero ahora concreto. ujú. Podría ser, doctor, que al final terminaron siendo ellos fuente de inicio para el contagio de COVID en No, sus no, no, familias. no te he dicho si son inicio o no, te estoy Ujú. diciendo qué características, qué factores hacen que unos sí tengan COVID y otros no, para poder explicar. Por ejemplo, el simple uso del barbijo, doctor. El simple uso del barbijo, porque muchos de los niños saben sacárselo, saben no usarlo, incluso les incomoda al momento de utilizarlo. Ya, pero usualmente los niños no salen a calle y si Mm, salen son bien cuidados. sí, No doctor, sé si has pero visto. bueno, antes, como ejemplo, lo que se sabía era de que los niños salían a la calle a jugar o sus madres estaban en el trabajo y ellos salían. Ahora ya no se ve eso, doctor, con el desplazamiento social Sí, completamente. pero la mayor situación y la mayor protección es que no van a espacios públicos donde toman contacto con otros niños. O sea, Ujú. el tema más central es la escuela o el jardín. Sí, doctor. No sé, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia? Por eso te digo. En todo caso, doctor, tendría yo que separarlo eso, porque uno sería el contacto directo, el contacto social, y dos, los métodos de barrera que puedan utilizar. Por eso. A ver, vamos a ver. Ujú. Estudios, cien- publicaciones científicas en revistas indizadas. ¿Cuántas has encontrado sobre el tema? He encontrado The Global Impact of No, Respiratory no. Disease. ¿Cuántas has encontrado y cuáles son? He encontrado en sí dos, doctor. A Me ver. guío es una de este Global Impact, que es una revista, y bueno, el otro que es ¿Cuál es el título? The Global, The Global Impact. No, 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 el artículo, El artículo. No es un artículo, es un libro, doctor. Es de la enfermedad respiratoria, segunda edición, Ok, entonces Sociedad no es una Respiratoria. investigación, no has encontrado nada. Una investigación. Eh, Te pregunta investigación. Tendría, doctor, también los boletines No epidemiológicos de la hay, viruela. eso no es Ujú, estudios de investigación. O sea, no te estoy diciendo que me muestres libros o textos ujú, o boletines que muestren esa realidad, ¿sí? Eso es para la evidencia objetiva y está muy bien. ujú. Lo que te estoy preguntando, si has encontrado estudios, investigaciones científicas que hayan sido publicados en revistas científicas indizadas. Esa es la.
Sí, doctor. Bueno, entonces el único que tendría a la mano sería el impacto del COVID en pueblos indígenas de América Latina. Abda Yala. No, no, no. Tiene que ser algo específico a lo que vas a estudiar. Sí, doctor. Es de la CEPAL de las Naciones Unidas. No puede ser de las Naciones Unidas, de donde sea. O sea, no me Ujú. interesa eso. Lo que me interesa es si es una investigación que sea parecido al tuyo, que diga factores asociados, factores relacionados, factores protectores, lo que sea, para relacionados a COVID-19 en niños o en pacientes pediátricos, el término. Eh, Porque no parece muy clara tu explicación respecto a lo que me estás diciendo. O sea, eh, es un hecho, todo lo que nos has dicho son hechos que ocurren, pero no nos has dado una explicación clara por qué, cuál es la diferencia. No en función solo de lo que pienses, sino de lo que ya está descrito. sí, doctor. Uh Bueno, es -huh. que yo solamente saco evidencia en libros, ¿no? Pero no. No, por eso nuevamente, pues, desde la clase inicial he hecho Ujú. en publicaciones científicas, o sea, estudios similares o parecidos a los que yo pueda, a los que tú puedas realizar. Sí, Muy doctor. bien, para otro momento será. Gracias. Ok, doctor. Gilbert Alexander Arias. Presente, doctor. A ver, lo Doctor, buenas escuchamos. tardes, compañeros, buenas tardes. El tema de investigación que estoy planteando es COVID-19 como factor de riesgo para preeclampsia en un hospital de la ciudad del Cusco 2021. Lo escuchamos, Gilbert. Está bien. Bueno, la idea surge a raíz del conocimiento teórico previo que existe sobre COVID y sus posibles complicaciones sistémicas, como por ejemplo la presión arterial alta, ¿no? Y dicho esto, ¿no? Se sabe que la enzima convertidora de angiotensina 2 va a ser el receptor de lo que es que va a mediar la acción del SARS-CoV-2. Y también buscando bibliografía encontré que este se va a expresar más en lo que es en la etapa del embarazo, ¿no? Y que había fundamento teórico detrás que trataba de explicar cómo el COVID-19 podría alterar la expresión de este receptor celular, promoviendo así lo que es la preeclampsia. ¿Y dónde está publicado eso? Porque por lo menos Ujú. epidemiológicamente se sabe que más bien las gestantes son el grupo menos afectado, ¿no? Encontré dos bibliografías, doctor, que A hablaban sobre ver, el tema. Uno de ellos es Preeclampsia y COVID-19, resultados del estudio longitudinal y prospectivo intercovid y enfermedad por coronavirus 2019, infección y trastornos hipertensivos del embarazo. ok. Son artículos de revisión o son investigaciones. Ambos son investigaciones, doctor. Ok, si nos puede resumir uno de ellos, con el cual usted pueda sustentar. ¿Qué dice el estudio? ¿Cuál es el título? ¿Dónde se realizó el estudio? ¿Cuál fue el objetivo y cuáles fueron los resultados? Mm, ya, doctor. A ver, el primero que les puedo mencionar sería el que mencioné, ¿no? Preeclampsia y COVID-19 y resultados del estudio longitudinal prospectivo y intercovid, ¿no? Ujú. Ah, bueno, no lo revisé enteramente, doctor, pero bueno, lo que sé es que va a ser un estudio prospectivo multinacional que se realizó en una población bastante grande. En este ¿Dónde? caso, O sea, cuando me dice una población, puedo pensar pues que es, no sé, Yugoslavia, Afganistán, mm, o en qué países. Ahí vamos a pasar a otro, parece que no ha leído mucho. no, doctor. Ok. Gracie Odalis Ortiz. Sí, porque a estas alturas ya tienen que haber leído, pues no solo es venir a algo que les parece como una idea, sino ya tienen que tener claridad, datos, ya tienen que haber revisado 2, 3 artículos, haberlos resumido para sustentar, porque de eso se trata. A ver, Gracie. Presente, doctor. Ok, la Ah, escuchamos. Doctor, el título de mi investigación son factores asociados a la inasistencia a los centros de vacunación contra la COVID-19 en pobladores mayores de 40 años del Distrito de Santiago en el periodo de julio a noviembre del año 2021.
Doctor, el propósito de mi trabajo o de la investigación que quiero realizar es sobre todo porque partió de una idea en mi familia. Por ejemplo, mi mamá ya tiene 40 años y no quiere hacerse vacunar. Y hay personas a las que les he preguntado también si ya recibieron la vacuna y algunos me indicaron que no. Entonces, por eso es que partió mi idea y yo quisiera saber, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que puedan estar relacionados para que las personas no vayan a recibir la vacuna? Entre algunos datos que he podido ver o preguntar propiamente a las personas, algunas me indicaban que era porque, o sea, leían cosas, estaban muy desinformados o se dejaban llevar por información que circulaba en la red. Otros me indicaban, por ejemplo, que no tenían tiempo para ir, o sea, no tenían una fecha exacta, o sea, era una falta de programación en sus tiempos. Y uno de ellos me indicó, me indicó que, por ejemplo, no hay una persona quien le pueda asistir porque ella está en una silla de ruedas, entonces se le hace muy complicado a ella ir sola porque prácticamente sus hijos no viven aquí en Cusco. Entonces, a raíz de eso es que yo traté o quisiera saber estos factores, ¿no? Y tal vez de una manera u otra, poder al saber cuáles son estos factores, entonces poder tal vez dar una solución a estos o informar más a la población, ¿no? Ujú. ¿Qué te hace pensar que ese es un problema? Doctor, es que para mí, bueno, yo creo que este es un problema porque si bien es cierto, si la mayoría de las personas irían a vacunarse, entonces más rápido alcanzaríamos la inmunidad de rebaño, por así decirlo. No te he preguntado eso. Te he preguntado qué te hace pensar que este es un problema. No te he preguntado que si se vacunan vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Doctor, yo creo que es un problema porque si las personas no llegan a vacunarse, entonces van a agravarse ellos mismos su salud Otra y vez me estás explicando si es que no se vacunan, ¿qué pasa? Te estoy preguntando por qué piensas que la gente no está yendo a vacunar. O sea, ¿por qué piensas que es un problema el hecho de que la gente no se vacuna? Eso es lo que estoy preguntando. mm, O sea, no te estoy preguntando, o sea, si es que la gente no se vacuna, ¿qué va a pasar? No, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando qué te hace pensar, ¿no? ¿Qué ocurre que la gente no se está vacunando? ¿De dónde sacas esa idea? O sea, no basta con que tu mamá no quiera vacunarse. Tu mamá no es ya, el mundo. ya le entendí, doctor. En una, en unas noticias que pasaron por el televisor, doctor, yo escuché que casi un 50-60% de la población de 40 años eran los que no iban a recibir sus vacunas, o sea, no ¿En asistían qué prácticamente. noticiario, a qué hora, qué programa? RTV es un programa de Cusco, Sí. doctor. A veces los Eh, periodistas sacan cualquier cosa también, ¿no? De noticia. mm, O sea, sí, doctor. un periódico, o sea, lo que has escuchado está bien. No te estoy diciendo que no sea bien. Está muy bien, es un punto de partida. Pero tú estás haciendo investigación científica y tendrías que buscar otras fuentes más fidedignas, más objetivas, no quedarte con la noticia. ¿Has buscado algo más? No, doctor. Claro, o sea, Me porque faltaría ir a... tienes que mostrar evidencia objetiva de Ya, que doctor. hay un problema que requiere ser investigado. Pero en todo caso, si vamos a la definición, a ver, haremos una pregunta a toda la clase. La situación hecho o el hecho que está planteando Gracie, ¿es o no un estado de insatisfacción en la realidad? ¿Qué dice Gracie? Yo creo que sí, doctor. ¿Por qué?
¿Por qué piensa? Gracie se encuentra ahí. Así, doctor, estaba diciéndole que si la persona no llega a vacunarse, no solo le está afectando a él No, no, como no, persona. no, 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 no le estoy preguntando sobre las consecuencias. Si es que esa vacuna no también afecta a otras personas, no le estoy preguntando eso, ¿no? ¿Por qué usted piensa que esto que está planteando, este hecho de que las personas no quieren vacunarse, sería un estado de insatisfacción? Esa es la pregunta. Por eso, doctor, o sea, es que es un estado de insatisfacción porque básicamente la persona que no se vacuna no solo afecta a ella sola, sino al resto de la población. Y si nosotros supiéramos cuáles fueran esos factores, entonces tal vez podríamos corregir ello. Ujú. ¿Qué otra explicación? ¿Por qué decimos que es un estado de insatisfacción? ¿Alguien No se está puede cumpliendo con ayudar? el objetivo de la campaña de vacunación, doctor. Ok, eso está mejor. Ya, ¿no es cierto? Está mejor. Pero no tiene mayor dato para sustentar eso, ¿cierto? Salvo lo que escuchó en RTV. Ujú, Me faltaría buscar esos datos, doctor. ujú. ¿Alguien quiere ayudarle? ¿Por qué decimos que es un estado de insatisfacción? ¿Alguien? Nadie se anima. Bueno, es un estado de insatisfacción en la realidad. ¿Por qué? Porque existiendo una enfermedad, ¿no? Nueva, de carácter pandémico, en el cual la única respuesta más efectiva es la vacuna, donde se aprecia, ¿no?, que hay muchas personas que no quieren ir, lo que se espera es que la gente más bien sí acuda y de manera masiva. ¿Qué está ocurriendo en la realidad? Que la gente no acude masivamente necesariamente. Por eso es que se convierte en un estado de insatisfacción. Eso, hecho de que no acuda a vacunarse, trae como consecuencia muchas cosas, que no solo se protege a él, sino no protege a la población, que no solo no se protege a él, sino también no podemos alcanzar la cobertura de inmunidad de rebaño, ¿no? Y así, pero la pregunta es, ¿por qué consideramos que es un estado de insatisfacción? Y claro, es una insatisfacción porque lo normal, lo que se esperaría es que la gente acuda a vacunarse. ¿Y qué factores explicarían este estado de insatisfacción, Gracie? Doctor, tal vez un No factor. cambié nuevamente. Considero que podría ser, ya está, o estas variables podrían estar involucradas. La Ya, escuchamos, Gracie. doctor, yo considero que estas variables podrían ser problemas económicos, una falta de información, A ver, un tal. momentito. Por problemas económicos la gente no va a vacunarse. ¿Es cierto eso? Sí, doctor, le A ver, explico. explíqueme. A ver, yo creo eso, porque hay personas que tal vez vivan, ¿cómo le digo? ah, Vivan en una familia en la que solo una persona trabaje, ¿ok? Y si ese día un día de trabajo para ellos les da, por ejemplo, la comida del día, y si no llegan a trabajar, entonces, no van a tener ese día que comer. Yo considero que es eso. Ya, ok. Uno, otro que puede haber, problemas de tiempo, doctor, o de problemas en la coordinación de su tiempo de la persona. Luego, o problemas incapacitantes también, doctor, o patologías incapacitantes. Y otro, como le mencioné, una falta de información o una información incorrecta que haya recibido la persona. ¿Información incorrecta de qué tipo?
En las redes sociales, doctor, a veces indican, ¿no? Que uno, por ejemplo, que tal vacuna es mejor que la otra y que por eso no quieran vacunarse. Otra que en las vacunas están poniendo, ¿cómo vi? Unos chips, creo, algo así No, no, decía. no. Usted ya tiene Y que tener conocimiento previo, pues. sí, doctor, Unos así chips, decía. dice, pues. Entonces tiene Solo, que, nuevamente, si es algo que ya se sabe que existe en la realidad, usted tiene que decir como afirmación, no ah, como ya, algo que es a futuro, porque mm, pareciera que está adivinando ya. ¿Qué más? solo eso se ha encontrado por el momento, doctor. Ok. Cuando uno estudia factores asociados, tiene que estudiar la mayor cantidad de factores posibles. ¿Ha encontrado estudios previos similares o parecidos al vuestro, al suyo? Doctor, encontré un estudio, pero no es exactamente igual, sino que dice, por ejemplo, había un artículo que decía intención de vacunarse contra Nuevamente, la COVID. nuevamente. Primero, investigaciones científicas, estudios que se han hecho. Han hecho un estudio en Estocolmo, muy bien. El estudio se llama y explican por qué la gente no fue a vacunar. Estudiaron en 500 personas, aplicaron una encuesta y los resultados fueron. Eso es lo que le voy a preguntar. Ahora, además, pero primero que tiene que mostrarme eso. Si además de eso usted ha leído un artículo de revisión, un artículo de opinión, fabuloso, no está mal. Pero la pregunta es, eh, ¿ha encontrado qué buscadores cuáles son las palabras clave que usted ha utilizado? Doctor, he Y en qué usado buscadores? ¿En qué buscadores? factores de asociación, luego puse en el PubMed, en búsquedas avanzadas, doctor, factores de asociación. Luego puse vacuna contra la COVID y inasistencia. Solo puse esos tres variables, Ujú. doctor. Tal vez no está utilizando las palabras más apropiadas, ¿no? Y esa es Sí, otra doctor, cosa. me Y contaría buscar por mí. gracias, Gracie, o sea, para aclarar un asunto. Todos tienen que identificar con claridad cuáles son sus palabras clave. Y en las palabras clave que nos está diciendo, ¿no? Puede que no necesariamente utilizando esas palabras clave va a encontrar los estudios previos. ¿Y en qué buscadores? Me dicen el PubMed. Luego, ¿en qué más ha buscado? Doctor, en Google Académico. Ya, ¿qué más? Esos dos buscadores, doctor, por el momento. Ok, entonces, y no está muy claro sobre sobre tus palabras clave, ¿no? Porque factores asociados es muy general. Ya, muy bien, factores asociados uno. El otro me dice, Vacuna contra la COVID-19. ok, vacuna contra COVID. Vacuna contra el COVID es una palabra clave en el MESH, en el DEX. Doctor, tendría que ser una palabra clave porque me puede Por aparecer eso le estoy vacuna. preguntando, tanto en el MESH o en el DEX tienen un vocabulario. Es decir, si realmente la palabra que usted va a utilizar es la apropiada, va a encontrar artículos. Si usted no utiliza la palabra apropiada, o sea, no es una palabra que a nosotros nos parece que es. No, no, no. Usted dice ya, vacuna contra el COVID. Entonces, entra al MESH, entra al DEX y tiene que verificar que la palabra como usted lo está expresando existe en el indiciador, en el vocabulario. O sea, es considerado una palabra clave. Si no está considerado, no va a encontrar por más estudios que haya. Y entonces todos me tienen que ya decir cuáles son sus palabras clave y cuál es el indiciador. Y es cierto, este tema puede dar porque en realidad de todos los que nos han presentado, es el que tal vez está partiendo de la misma realidad, no como los otros trabajos que muchas veces están partiendo de la cabeza del investigador a partir de una idea que ha escuchado, ha surgido en su mente, o a partir de un artículo o tesis que ha revisado.
me parece que es la idea de investigación de cómo debe surgir la investigación desde la realidad, ¿no? Y ella misma lo ha dicho con mucha claridad, que ha partido a partir de una observación que ha hecho en su domicilio y respecto a su mamá, y a partir del cual un poco ha planteado, pero no basta con eso, si no nos quedamos en el tema anecdótico o doméstico. Entonces, es una tarea para Gracie de buscar, identificar primero las palabras clave apropiadas y hacer la búsqueda de estudios previos. Probablemente sí las haya, porque este problema de que la gente no, hay un porcentaje de la población que no quiere vacunarse, no es un hecho aislado que está ocurriendo en el país, está ocurriendo en gran parte del mundo, ¿no? Y hay países donde esta intensidad es mucho mayor incluso que en nuestro país, ¿no? Algo muy simple que escuchamos de los Estados Unidos, ¿no? Y lo otro es que no basta que se quede pues con RTV. Hay datos estadísticos del MINSA, hay una base de datos libre incluso, que ella puede revisar y que puede manejar de lo que significa la base de datos de la vacunación a nivel nacional. Entonces, ella tiene, Gracie, tú tienes que buscar esa información y hay gente que publica qué porcentaje de la población está vacunada y no está vacunada, pero que sea algo serio, ¿no? Y eso solo se logra buscando información. Pero si te consuelas con lo que tu mamá no se vacuna o has escuchado en la TV, no hemos avanzado mayor cosa. La idea es interesante, pero no te quedes ahí, sino vas a tener el síndrome del resplandor o el síndrome de Saulo, de Paulo, ¿no? ¿Ha leído usted la Biblia, Gracie? No, doctor. ¿No? ¿No sabe usted la historia de Saulo? No lo oí, Ese doctor. hombre, ese hombre pecador, ¿no? Que no le gustaba la religión y de pronto le aparece Dios y le resplandece, ¿no? Y lo cambia totalmente, ¿no? Y la idea del síndrome del resplandor es pensar que ya tenemos la idea de investigación, pero nos quedamos paralizados. La idea es más bien, ya tiene usted la idea, es algo razonable, lo que tiene que es hacer búsqueda adecuada y primero identificar las palabras clave, buscar los estudios previos y piense ya cómo podría evidenciar objetivamente de que el problema existe en la realidad. Muy bien, Gracie, pero quiero resaltar que de todos los proyectos, es el proyecto que ha partido observando la realidad, en efecto, así es como debieran nacer todas las ideas de investigación. No siempre nacen así, pero en este caso sí hay una potencialidad en esta idea. Muy bien, entonces vamos a continuar y habíamos dicho que en el caso de Gracie, claramente nos dice que hay un estado de insatisfacción en la realidad y que requiere una solución. Y como ella misma ha dicho, si identificamos esos factores, podríamos intervenir sobre ellas para que disminuya de manera importante ese porcentaje, ¿no? Ahora, Gracie, otra vez, por favor, ¿está usted ahí? Sí, doctor. Tal como plantea usted su idea de investigación, ¿es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser, sí o no, y por qué? Sí, doctor, A ver, porque, explíquenos. porque debería de cumplirse con su objetivo, ¿no? De esta campaña y en la realidad No, no es. olvídate, no la campaña. ¿Cuál es la discrepancia entre lo que es y lo que debe ser? ¿Qué es lo Que que es? debería de,
Lo que es que no asisten, doctor, Ya, y lo que debe ser, que deban de asistir. ya está. Es suficiente así, sencillo. O sea, hay una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Se supone que el hombre, por naturaleza, por un autocuidado de sobrevivencia, si sabe que hay una vacuna, debería colocarse. Y ese es el debe ser. Lo que es que hay un porcentaje que no lo hace. Y la investigación está tratando de identificar qué, o sea, trataría de identificar qué factores hacen que la gente no se vacune, ¿no? Entonces, nuevamente, ese ejercicio tienen que hacerlo todos, ¿no? Y cuando encuentren que es un estado de insatisfacción o encuentren que hay una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser, están frente a un problema de investigación. Muy bien, entonces, ¿qué más? Vamos a ver. Lo mismo. ¿Qué condiciones hay para decidir si una situación requiere ser investigada? Lo que hemos dicho, discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Lo otro puede ser que haya una falta de claridad en los factores que producen la diferencia que estamos encontrando o la discrepancia. O que haya más de una posible respuesta para resolver el problema. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que a veces influyen en el planteamiento del problema? A veces depende del enfoque del investigador, ¿no? Entonces, algunos ya tienen claridad, quiero investigar en pediatría, quiero investigar en cirugía, quiero investigar, o tal vez no, cuando me dice que es pediatría, no necesariamente su enfoque, sino es lo que ha encontrado y le parece que puede ser. Coincide, pero no necesariamente es un enfoque. Por los conocimientos existentes. Ah, todavía no hay mucho conocimiento, por ejemplo, porque la gente no quiere ir. O sea, conocimiento en términos científicos, ¿no? Que esté ahí con números, con datos estadísticos, ¿no? En general sabemos por qué la gente no quiere vacunarse. Y hay muchas explicaciones, pero hay todavía muy poco información en datos estadísticos. Ahora, por la moda en el campo de la ciencia, claro, muchos trabajos en este momento van a ser asociados al COVID porque es algo que nos está afectando. Y está bien que sea así, porque necesitamos generar información de diversa índole, por las exigencias sociales y también por las cualidades del investigador. Muy bien. Algunas recomendaciones que le vamos a dar para la elección del problema. El problema debe responder a los intereses de investigador. No investigar si no existe interés, ¿no? Las fuentes a las que se recurran deben ser asequibles y manejables, ¿no? Entonces, en el ejemplo que nos ha puesto la compañera, es que tiene datos subjetivos. O sea, lo que dice su mamá o lo que dice RTV es un dato subjetivo, no es un dato objetivo. Otro, el cuadro metodológico de la investigación debe estar al alcance de la experiencia del investigador. Alguien quiere plantear un estudio experimental, muy bien. Tendrá que leer bastante sobre estudio experimental para poder desarrollarlo. Pero si no está en la condición de estudiar a profundidad ese tema, mejor que no plantee un estudio experimental. ¿Pueden hacer estudios experimentales? Claro que sí, pero tienen que manejar el cuadro metodológico. Y eso significa leer más. De hecho, que hay muchos alumnos de pregrado que hacen estudios experimentales, pero es porque se comprometen y manejan el cuadro metodológico.
Otra de las cosas que tiene que ver con este estudio o con las recomendaciones es que exista factibilidad para su desarrollo. Pareciera interesante el tema este de COVID y preeclampsia, ¿no? O sea, como tal, es interesante, ¿no? La pregunta es, ¿existe cantidad suficiente de sujetos en investigación? Es decir, gestantes que tengan preeclampsia para hacer la comparación con un grupo que no tenga preeclampsia, por decir, para empezar, ¿no? O lo mismo podríamos decir para la propuesta que nos dijo factores asociados al COVID en niños, ¿no? Entonces, ustedes leyendo estudios previos van a ampliar el conocimiento. Está muy bien que hayan leído artículos de opinión, artículos, está muy bien, pero ya además de eso deben leer estudios previos similares o parecidos. Y tal vez en algunos casos no están encontrando porque no están utilizando las palabras clave. Y a veces saben jóvenes eso por qué ocurre, porque a veces pensamos que es suficiente con lo que nosotros consideramos que es palabra clave y no nos damos unos 5 o 10 minutos para verificar cuáles son exactamente las palabras clave que tenemos que utilizar para la investigación, tanto en el español como en el inglés. Para el español, el profesor sugiere el DEX y para el inglés, el profesor sugiere el MESH. Muy bien. Y otra recomendación podría ser que no existen estudios similares en los últimos años, ¿no? Entonces, miren, hay una serie de consideraciones, ¿no? Y hay una serie de formas por las cuales uno puede identificar problemas de investigación. El más importante es observar la realidad, observar la práctica diaria, pero también puede surgir a partir de lluvia de ideas. O sea, se reúnen 2, 3 alumnos y empiezan a decir, oye, ¿no te parece que este es un problema? No, me parece que esto puede ser. Y empiezan a discutir en base a lluvia de ideas. Podrían ser predicciones y explicaciones teóricas, como las que parece ser son las propuestas de COVID en niños y COVID y su relación con la preeclampsia. Pero no basta con esas predicciones y explicaciones teóricas. Habría que ver qué tanto eso se traduce. Porque si esas explicaciones teóricas o esas predicciones son razonables, con seguridad ya hay estudios similares o parecidos. ¿Sí? O sea, si no, que no le dé el síndrome de Adán o el síndrome de Cristóbal Colón. O sea, no vayan a pensar que van a descubrir América. Correcto. Entonces, no estoy diciendo que esa idea, por ejemplo, de COVID y preeclampsia no puede tener futuro. Puede tener, pero le falta revisar más el tema respecto a este. Y sobre todo, búsqueda de estudios previos, que es lo que nos va a ayudar a entender mejor el problema. También por los avances tecnológicos, pero sobre todo hacer lectura activa. Y podríamos identificar problemas a partir de sugerencias que existen en la literatura de la investigación. Usted lee un artículo sobre COVID y dice, se hace necesario investigar más en estos aspectos, en A, B, C y D. Usted coge esa idea, está partiendo de la teoría, pero lo tiene que contextualizar, tiene que preguntarse, ¿realmente esta sugerencia que está en ese artículo es algo que está ocurriendo en la realidad? Sí, y empiezo a revisar sobre el tema. Y finalmente, siempre hacerse preguntas que requieran respuestas. Muy bien. Nuevamente, reiterar, cuando tengamos una idea, la primera es que si responde a esta definición de lo que es
un problema de investigación. Si responde a eso, fabuloso. Si no, no. Muy bien. Entonces ahora nos toca ver el formato. Vamos a ver. Solamente quiero anticipar que lamentablemente no va a poder ser posible que el día jueves hagamos 3 horas, porque de acuerdo a la distribución de la carga académica, tengo con ustedes de 6 a 8 y tengo otra asignatura de 8 a 10 de la noche. Entonces, eso es lo que me han indicado y no va a ser posible eso que habíamos conversado anteriormente. Muy bien, voy a buscar. Ok. Entonces, todos han trabajado el índice. La delegada me dijo que no han podido colocar todo en una página. Vamos a revisar ese tema. De todas maneras, revisando, vamos a ver cómo vamos a lograr que esto sea en una sola hoja. Para empezar, no debiera estar esto del 1.3 al 1.5, solamente la justificación. Tal vez otro podría ser aquí en la delimitación del estudio, no requiere tanto detalle que esté en el. Entonces, además de retirar estos del 1.3 al 1.5, me retirarían el 1.5.1 y el 1.5.2, ¿no? Y no hay más, y ojalá con eso pueda entrar. No sé si les expliqué, creo que sí, pero en todo caso lo reitero. Usualmente hay reglas que vamos a utilizar a esa doble espacio, pero en este caso, esto del índice puede ir a un solo espacio. ¿Ya? Pero como fuese, ya tenemos nuestra portada, ya tenemos nuestro índice, y hoy vamos a empezar a hablar del capítulo 1, que es la introducción. Y el tema más importante es el planteamiento del problema. Si somos capaces de plantear adecuadamente el problema, significa que hay algo que requiere ser investigado. Si no somos capaces de plantear el problema, en realidad no hay nada que investigar. Por eso es que la sesión del día de hoy que vamos a continuación a dar es la más importante de toda la asignatura y a modo de revisión, ¿no? Hay cosas que no voy a entrar en el detalle. Se supone que eso traen ya del curso de metodología de la investigación. Pero igual trataré de hacer un resumen lo mejor posible y a la vez amplio. En todo caso, hubo hace 2 sesiones anteriores había una señorita que me preguntó sobre el sílabo. ¿Quién era? Yo, doctor, Roy. Muy bien, Roylit. Ya le mandé el sílabo bien detallado. Les he mandado, no solo a usted, no, a todos, ¿no? Sí, doctor. Les he mandado, ¿no? Supongo que ya lo han leído, ¿no? Entonces está ahí el instrumento de evaluación de la primera entrega, de la segunda, de la tercera, los criterios de evaluación y cada cosa que vamos a hacer y cada cosa que se va a evaluar. ¿Ya? Entonces, igual que Roylit, todos tienen que leer, porque lo que a veces ocurre es que, y no creo que sea el caso de Roylit, pero a veces pedimos el sílabo, pero como una cuestión meramente administrativa, no. En realidad el sílabo nos va a orientar a dónde queremos ir y cómo es que vamos a alcanzar el propósito final que tiene. En este caso, terminar de elaborar nuestro proyecto de investigación para nuestra
tesis profesional, ¿no? Y ahí están todos los aspectos y todos los criterios que van a ser valorados, ¿no? El examen, como ustedes verán, no va más allá del 5%, ¿no? Entonces, en general, sobre 100 puntos, 80 puntos está en la elaboración del proyecto de investigación, ¿no? Entonces, yo espero que lo lea y el día de mañana vamos a discutir sobre el tema del sílabo y vamos a revisar una parte de ella para que las cosas queden claras, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un paréntesis de 5 minutos para reiniciar la sesión del día.